Hola chicos, espero que se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a iniciar con un nuevo tema en el cual va a ser muy interesante y a la vez ustedes deben de seguir el mismo método que les di en clase. ¿Pueden recordar cuál es ese método? Correcto, es el método hamburguesa. Entonces, deben de colocar el tema, a ver, el día de hoy va a ser los derechos de las mujeres e indígenas. Entonces, vamos a estar en la página 116. Por el momento vamos a estar en esa página. Entonces, si pueden allí ir a esa página, así mismo, vamos a ver de que en esa página se habla un poquito sobre el derecho de las mujeres e indígenas en el siglo XIX, el cual se miraba de que las mujeres eran las reinas del hogar, que ellas solo tenían que estar allí en casa haciendo la limpieza y todas las demás cosas allí en casa. No podían optar por un trabajo digno como ser maestro o, o tener esa educación y o ser así como secretarias, sino que completamente están en sus casas. Asimismo, vemos allí sobre los derechos de las mujeres que uno de los cambios que hubo en el siglo XX fue que consistió en la incursión y participación activa de las mujeres en la vida social, política y económica. ¿Con qué nos referimos incursión? Entonces, ustedes quizás saben qué significa incursión. Entonces, es una de nuestras palabras de glosario. Incursión. ¿Debe de ir en qué parte de su hamburguesa? Correcta, en la parte de la lechuga. Incursión significa invasión de una tropa o grupo de gente armada. Esa sería incursión. Deben de recordar que es un grupo de gente que está armada. Un ejemplo podemos poner como los militares y policías, ya que ellos están armados, tienen para defenderse. Ese sería incursión. Asimismo, vemos que hay un ejemplo en el cual se dice que las mujeres se dedicaban a las tareas del hogar y no serían a un puesto como se les estaba mencionando anteriormente, que ellas estaban completamente en su casa haciendo limpieza y no tenían acceso a aprender un oficio que representara un ingreso económico mayor. Esto se refiere que solo el hombre llevaba la carga de todos los gastos económicos allí en casa y la mujer no. Entonces, también vemos más adelante sobre finales del siglo. ¿Pueden pensar qué siglo es ese? Exacto, es el siglo XVII, hasta inicios del siglo XX. Se dice que las mujeres lucharon por su derecho a trabajo digno y remunerado, a no ser discriminadas, a poder optar a cargos gubernamentales y a ser vistas ante la ley igual que los hombres. Entonces, aquí vamos a mencionar un poquito sobre esa otra imagen. Ahí vemos el voto de la mujer, que ya ella podía tener ese derecho. También tenemos ahí dos banderas. Entonces, la del lado izquierdo, que la que vemos el fondo azul con 4 estrellas y con una cruz allí y una X intercalada. ¿Pueden pensar de qué país es esa bandera?
Sí, exacto, es Nueva Zelanda. Entonces, es Nueva Zelanda en el cual es el primer país donde se logró conseguir el voto a la mujer. El- Asimismo, observamos la otra bandera a nuestra derecha de la bandera roja con esa cruz. ¿Qué país puede ser? Sí, es sobre Suiza. Entonces, en Suiza fue el último país donde se logró conseguir el voto a la mujer. Entonces, deben de recordar esos dos países, Nueva Zelanda y Suiza. Asimismo, vemos de que aquí en Centroamérica observamos a El Salvador. El Salvador fue el 5 de diciembre de 1938. La Asamblea Legislativa reconoció el derecho al voto de las mujeres casadas mayores de 25 y asimismo a las solteras que debían de tener 21 años y un título profesional y si no de 30 años. Entonces, era como algo difícil antes para tener ese derecho al voto. En cambio, hoy ya todos podemos votar. ¿A qué edad nosotros podemos comenzar a votar? Exacto, a los 18 años. Entonces, cuando ustedes tengan 18 años, ya van a poder lograr votar y poder ser parte de elegir a su nuevo candidato a la presidencia. Así, tenemos otra fecha más. Entonces, ustedes pueden pensar en qué fecha es que se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. Ok, es el 8 de marzo. Entonces, el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, en el cual en 1908 hubieran muchas mujeres que se encerraron allí en su empresa para reclamar su derecho a ser dueñas a fábricas y, y a tener un puesto más alto. Ellas allí se pusieron como de acuerdo, pero que alguien puede saber qué significan, de dónde es esta imagen. Correcto, es de Nueva York, es la Estatua de la Libertad, es de Nueva York. Entonces, allí en Nueva York fue esto, pasó en esa empresa, hubieron las mujeres que estaban allí poniéndose de acuerdo cómo luchar para ir al dueño, todo eso. Entonces, llegó un momento que el dueño de esa fábrica le encendió fuego y las mujeres que estaban allí adentro. Entonces, esas mujeres murieron allí entre 17 y 24 años de edad. Eran muy jóvenes, se murieron allí y fue por eso porque el dueño quizás no quería de que las mujeres tuvieran ese derecho a que ellas participaran en elecciones o fueran como gerentes de fábricas o empresarios. Asimismo, observamos de que ya en el siglo XX las mujeres dejaron de ser inferiores a los hombres en todos los aspectos. Entonces, ellas ya podían optar por otros cargos, como vemos en esta imagen. Uno de los trabajos que ellas conseguían antes de que ellas podían conseguir un trabajo como de ser maestras, periodistas, un alto rango, ellas solían buscar trabajos en el campo, en fábricas, restaurantes o servicios domésticos. Entonces, y aún así, poco a poco, ellas fueron mejorando
Y las que podían coser comenzaron a poner ahí su venta de costureras y también las que pintaban a vender cuadros. Eso fue mejorando con los tiempos. Ahora ya hay muchas profesiones y oficios que nosotras como damas podemos hacer y ya hay como igualdad. Entonces, vamos a continuar con la siguiente página, que es 117. Allí observamos a Prudencia Ayala, la cual se lanzó como candidata a nuestro país, la cual se convirtió en la primera mujer en optar a una investidura. Entonces, ustedes pueden saber, ¿conocen qué significa la palabra investidura? Ok, la palabra investidura significa carácter que se adquiere con la toma de posesión. Investidura es carácter que se adquiere con la toma de posesión. Eso significa. Asimismo, en la página 116 observábamos a Amparo Casamar Papa. Esta promovió la igualdad de las mujeres y a un empleo justo. Ella fue la que ayudó allí para que las mujeres pudieran tener derecho a votar y a participar en muchas áreas del país. Entonces, vamos a ver un poquito rápido estas palabras como glosario, las cuales parcelas. Esta es, pues, creo que quizás puedan conocer qué significa la palabra parcelas. Sí, es sobre que una parte que divide un terreno. Asimismo, tenemos la palabra irrisorios. Irrisorios significa que es muy pequeño o insignificante. Algo que quizás podemos poner un ejemplo que sería como un lapicero. Es pequeño y a la vez puede ser algo insignificante que no tiene mucho valor, solo está allí. En cambio, si colocamos un lapicero o un celular, entonces, irrisorios en este caso, para el celular, sí sería quizás pequeño, pero no sería tanto insignificante porque es como que todos queremos tener el teléfono, ¿verdad? Entonces, así es la palabra irrisorios, es algo pequeño e insignificante. Tenemos la palabra sublevación. Esa va parecida con la primera palabra, que es incursión. Sublevación significa rebelión de un grupo numeroso de personas. Rebelión de un grupo numeroso de personas. En esto pueden ser civiles o militares. Entonces, esas son nuestras palabras de glosario que deben de tenerlas escritas y vamos a darles algunas preguntas sobre la clase, en la cual diciéndoles de que tanto las preguntas van en el pan de abajo de su hamburguesa y esos con las palabras de glosario salen en sus laboratorios y también en su examen. Por eso deben de ver bien la clase, estar atentos, tomando apuntes, siguiendo el método y poder repasar cuando sea su examen y laboratorio, puedan repasar y saber bien cuáles son las respuestas. En este caso, las preguntas son tres. Sobre en qué siglo se menciona que las mujeres lucharon por el derecho al voto. Y allí mismo la responden. Si no les cabe la respuesta en esa parte de del pan de abajo, ahí con la pregunta, pueden colocarla en la carne y solo colocar el número para guiarse que es de la pregunta.
Entonces, como pregunta uno, ¿en qué siglo se menciona que las mujeres lucharon por el derecho al voto? La siguiente, ¿cuál es el nombre de la mujer que se lanzó como la primer candidata a la presidencia del país? Y la última, ¿quiénes fueron liberados de la servidumbre que eran sometidos en el periodo colonial? Esas respuestas las van a tener en la página 116 y 118 y pueden leer allí más información. Entonces, para conocer un poquito más del tema, vamos a cubrir lo que es más importante para que ustedes puedan conocer. Asimismo, recordarles de que deben de realizar la página 119, tener la lista. Así están las indicaciones finales. Como primero es ver el video, y claro, han cumplido con eso, y seguir las indicaciones que se dan aquí en el video. Pues si usted no vio completamente el video, debe de verlo por completo. Lo anima de que vuelva otra vez o vuelva donde lo pausó la primera vez para que pueda ver completamente y así pueda saber qué indicaciones se dan. Segundo, y si lo ha hecho bien, esas dos, pues allí tiene un chequecito, va muy bien. Segundo es tomar buenas notas. Siempre seguir en el método que tiene y continuar con las notas que he dado allí, escribir lo que es importante, las palabras de glosario, las preguntas, países que he dado. Y como finalizar, al final debe de subir fotos de sus notas de clase en Classroom. Entonces, allí en Classroom, donde se encuentre este apartado del video, allí mismo colocará las notas que ha tomado en esta clase y allí estaré yo calificando. Recordarles que deben de seguir, verlos, estar atentos a las clases, tomar apuntes según el método dado al inicio, ya que su actividad cotidiana, recordando, es revisión de cuaderno y en este caso a ustedes si están así en línea, pues voy a ver las notas que han subido de sus clases, claro que debe de ir con fecha y al final cuando yo esté dando la explicación de esa actividad. Y para los que están presencial, pues yo estaré llevando su cuaderno y estaré calificando en presencia. Entonces, esto es todo. Si usted tiene dudas en algo, puede preguntarme aquí en Classroom o por vía WhatsApp. Yo estaré dispuesto a ayudarles. Entonces, les deseo lo mejor y muchas bendiciones.